familiarizados con este. Pues esta es una definición gráfica de sustentabilidad en el que tienes acá naturaleza, ¿no? Este es un árbol. Este es el mismo. O sea, hay un ámbito humano, un ámbito natural, ambiental y un ámbito económico. Esa es la forma más simple como casi siempre se representa el desarrollo sustentable. Y hay una serie de discusiones respecto a qué es, ¿no? ¿Son estos conjuntos uniones o es nada más el del medio o qué? ¿No? Ahí es donde está toda la discusión, para eso es el esquemita. Pero yo lo que quiero, por lo que quería empezar es un poco antes de yo lanzarme a yo mismo, dar mi propia interpretación. O sea, ese es un articulito que escribí porque tenía yo alumnos allá, cuando daba clases yo allá en la Universidad del Mar, en Oaxaca, pues son alumnos que están llegando de la preparatoria y son así de comunidades de ahí, cerca de Huatulco. Es una cosa idílica, es un lugar hermoso, yo creo que es de los lugares más bonitos de México, pero ahí en la costa, ¿no? Un mar precioso y lo que sea. Pero al mismo tiempo en ese contexto como que es un poco difícil ponerte a hablar del ciclo del carbón y del fósforo y luego los alumnos te quedan viendo así como que sería eso, ¿no? Entonces este artículo está escrito precisamente pensando en que lo pueda leer cualquier persona y también de lo que se trata es de, si se acuerdan, una de las características que tiene esta definición de desarrollo sustentable, que ya está, por cierto, el link ahí en la página, para que entre en la siguiente lectura del próximo viernes, la definición ya tal cual, como la acuñó la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo, de desarrollo sustentable. O sea, la tenemos que ver con lujo de detalles eso. Pero les había dado un adelanto y les decía, la definición de desarrollo sustentable es un tipo de desarrollo. Primero parte de la idea de que el desarrollo actual no es sustentable. O sea, así como estamos, como va el rumbo de la presencia del ser humano sobre el planeta, no es sustentable. Muy bien, ese es un problema complejo. Entonces, partiendo de una vez ya que asumes esa premisa y haciendo a un lado a aquellos negacionistas que todavía la cuestionan, dices, bueno, desarrollo sustentable es un desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes. Sí, sin poner en riesgo las capacidades de la siguiente generación para satisfacer sus propias necesidades. Exactamente, o sea, palabras más, palabras menos, pero aquí las palabras clave es necesidades, satisfacción y entender también que en el futuro van a tener otras necesidades que no son las de ahorita. O sea, ahorita la gente tiene necesidad, muchas personas ven la necesidad imperiosa de tener un vehículo de 6 cilindros para moverse en una ciudad semi insegura. Lo ven eso como un factor de seguridad y dicen, es una necesidad de primer orden, ¿no? Pero probablemente la organización social, la tecnología y los nuevos arreglos políticos del futuro hagan innecesario eso que ahorita parece una absoluta necesidad primaria. No sé si me doy a entender. Y lo mismo con la alimentación. Ahorita mucha gente piensa que tenemos que producir el doble de alimentos porque va a haber el doble de gente en 50, 40 años. Pero lo que no te dicen es que están partiendo de una premisa que bien puede ser falsa. ¿Me están poniendo atención o están viendo el celular? Sí. Y esa premisa falsa, bien cuál puede ser, que las dietas cambien, ¿no? Es decir, las dietas de ahorita no tienen por qué ser las mismas dietas que las del futuro. Ahorita, por ejemplo, comemos probablemente carne todos los días. Probablemente en un futuro sepamos que eso es incluso dañino para la salud y a lo mejor con 3 o 2 veces que comas carne es suficiente para tu ingesta proteica, ¿no? Y para el medio ambiente. Y entonces, pero ¿por qué es también exactamente? Eso está en mancuerna con otro tipo de análisis, ¿no? Que es, bueno, a ver cuánto te está costando producir la carne, pero no en costo monetario, sino en costo humano. El costo humano es y el costo ambiental.
La huella hídrica, por ejemplo, quienes hayan visto en otras clases el concepto de huella ecológica, a lo mejor han oído también el concepto de huella hídrica, así como está la huella de carbono, o sea, tu impacto en términos medido en emisiones de carbono o tu impacto medido en el consumo de agua. Para producir 1 kilo de carne de bovino necesitas alrededor de 1500 litros de agua. Y 1 litro es como 1 kilo. Un litro de agua es 1 kilo de agua. Entonces 1500 kilos para producir 1 kilo. Entonces tú te debes de hacer la pregunta si esa es la única forma de conseguir esa proteína. Bueno, y si realmente la necesitas en esas cantidades. Entonces a eso se refiere el concepto con que para satisfacer las necesidades de las generaciones que vienen, a eso se refiere, que van a tener sus propias necesidades de acuerdo a su nueva forma de organización, pero lo que sí queremos que sea seguro es que sean satisfechos, o sea, que se satisfagan. Ahora, esto habíamos dicho en la clase pasada que es una definición negativa, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque te dice todo lo que no es y no lo que es. Exactamente, o sea, te dice, no es esto, no es esto, no es esto y no es esto. O sea, realmente cuando dices, es todo aquel desarrollo, o sea, esa es ya en el momento en que empieza de esa forma, te está diciendo que es negativa la definición. O sea, no negativa en un sentido moral de negatividad, sino en un sentido de operación mental, lógica. Está descartando, es como un escultor. Imagínense a Miguel Ángel cuando estaba haciendo la Piedad, ¿sí conocen esa escultura? Bueno, tienen un bloque ahí, un monolito, y realmente lo que hace es que le quita todo lo que no es la escultura, si lo piensan de esa forma. ¿Sí me estoy entendiendo? Sí. O sea, tiene que quitarle todo lo que está impidiendo que sea la Piedad de Miguel Ángel. Y así funciona, de hecho, el arte. Los músicos hacen lo mismo, le quitas todo lo que no es esta pieza musical o esta sinfonía y les dejas estos silencios y estos sonidos. Entonces es un proceso inverso, ¿no? La ciencia funciona también de esa forma. Tú no dices es esto, sino que dices que no es. Es un poco la lógica del barco, ¿no? Del barco de un velero cuando va surcando. O sea, tú tienes una isla por acá, la típica isla ahí, y entonces quiere ir hacia allá. Bueno, ya se le interpuso eso, ¿no? Pero supongo que quiere ir hacia allá. El borrador no está mal. A veces se lo llevan a otro salón. Entonces, ¿qué hace este velero para ir hacia allá? Si el capitán pusiera el timón así tieso, con un grado de error que tenga en su cálculo, se va a ir en una trayectoria cercana. Se va a pasar de la isla. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ir? Tiene que ir descartando opciones, ¿no? Cuando tú navegas vas descartando opciones, no propiamente escoges una dirección, sino que tienes que ir corrigiendo el movimiento, de manera tal que al final no ocurre esto, no ocurre nada excepto llegar a la isla. O sea, descartas todas aquellas opciones que no te llevan a la isla. Entonces es un proceso negativo. Y esto contradice toda la lógica y la cultura actuales, porque lo que te dice la cultura actual es que tú tienes que ser asertivo, tienes que ser positivo, que tienes que pensar en modo optimista, y estos son procesos negativos. Te dicen, no sé qué quiero, sino qué no quiero. Es conflictivo. Esta definición es una definición conflictiva con el momento, con la cultura actual. ¿Se dan cuenta de eso? Ahora, ¿qué es lo que pretende este artículo? ¿Y por qué lo escribí? ¿Cuál es el propósito de este artículo? Descartar todas las maneras en que la ciencia no nos lleva a donde queremos.
pero nada más la ciencia. La filosofía. Sí, exacto, todas las formas de cómo intentamos conocer la realidad. O sea, cada una de las ideologías lo que pretende es tumbar una mala dirección hacia la isla. Ya se dieron cuenta de eso. O sea, no estoy propiamente definiendo qué es sustentabilidad. A ver, ¿cómo le defines a alguien de 18 años y él está distraído, divirtiéndose, ¿no? Pero lo que sí te entiende es cómo viven los pitufos, cómo viven los no sé qué, cómo viven los no sé cuánto. O sea, todo lo que se describe ahí como ideologías extremas es entendible por una persona con preparatoria. Pero el propósito de eso es ver hacia dónde no van las cosas. Si quieres llegar a la isla, o sea, esta isla es que desarrollo sustentable, vamos a ponerlo así. Entonces, el propósito de que ustedes leyeran este artículo y empezar así la clase es empezar, porque además así va a ser siempre, diciendo qué no es. Entonces, ¿qué no es? No es una utopía biocéntrica evolutiva, el futuro. Y ahí explica por qué no puede ser. No es una utopía histórica, no es una utopía bioregional, no es una utopía indigenista urbana, ni apocalíptica, ni tecnocrática, ni alguna que me falte, por eso son 8, ¿no? Sí, comunitaria, etc. Entonces, cada descripción tiene un planteamiento, así va esta utopía, o sea, obviamente es un caso ideal, una abstracción, y la realidad a veces se va a acoplar a esto, pero a veces no, pero más o menos es una idea de por dónde va la cosa, y trae consigo también cada descripción las razones, es decir, por qué no funcionaría eso. Esa es la estructura del artículo. Ahora, ya dicho eso, digo, yo tengo una exposición, podría dar una exposición sobre en qué consiste cada uno, así como si ustedes no hubieran leído, pero el propósito de que lean, es justamente que mejor eso lo dejemos para el final y empecemos mejor por ustedes que ya leyeron a hablar sobre esto. Entonces, lo que yo había pensado, pero como apenas también los estoy conociendo en sus gustos y modos, había yo pensado, y dije, pero no, ¿para qué? Mejor les pregunto en clase, hacer una especie como dividir la clase en dos y entonces hacer una especie como de juego de contrincantes, un debate defendiendo posturas y otras. Entonces, pero a ver, ¿cómo iría eso? Entonces tenemos, díctenme las 8. Tecnológica, bioregional, Comunitarias. indigenista urbana, racial, Ajá. histórica, Sí. evolutiva, Biocéntrica evolutiva, ¿no? y apocalíptica. Bueno, antes de seguir adelante, ¿a todos les quedó claro? ¿Hubo algún término que no entendieran? Cuando decimos biocéntrico, ¿qué quiere decir? Si digo antropocéntrico, ¿qué es? Que el hombre esté en el centro de la acción, ¿no? O sea, A mí la única que no me quedó tan clara, no porque no entendí, o sea, como el indigenista urbano es como que Indigenizar lo universal. Indigenizar lo universal, gracias. sí, o sea, eso es otra forma de decir lo que se dice con lo que habla el artículo, que es buscar que todos adoptemos el modo de vida de los indígenas, de los zapatistas o de estos que están ahí en Chile, ¿cómo se llaman? Sí, los mapuches, o independientemente de dónde seas, eso universalizar, indigenizar lo universal. ¿O cómo era eso? Indigenizar lo Indigenizar lo universal. universal. Es exactamente eso. Ahora, a ver, nada más les planteo así esquemáticamente, de manera mapa conceptual le llaman. Podemos tener esto, o sea, esto, si se fijan, es otra forma de decir, a ver, ¿dónde va cuál? Perdón, a ver.
¿En dónde va qué? Profe, a mí la que no me quedó tan claro fue la apocalíptica. Entiendo el concepto a la perfección, pero yo los ejemplos que había pensado no se relacionan con el ejemplo que tú pusiste. Tú pusiste el abandono de los valores, ¿no? Pero, o sea, entiendo que la apocalíptica dice que cuando algo se destruye lo hace en su totalidad y las cenizas que quedan resurgen en una nueva sociedad. Pero no, entiendo eso, pero no el ejemplo que tú pusiste de abandonar los valores. Y el ejemplo que yo puse en mi ensayo, no sé si es correcto, es lo de la comunidad LGBT. No entendí cuál fue mi ejemplo. A ver. Pues eso pusiste tú, el abandono de los valores. Y yo dije, ¿cómo? Por eso no entendí, o sea, yo puse como, bueno, si quieres darme un ejemplo mejor. O sea, es un caso ideal. ¿Saben en sociología qué es un caso ideal? Pues una utopía, ¿no? Un caso ideal es lo que está diciendo el término, es un caso ideal. O sea, si yo digo cuál es el caso ideal de un alumno, ¿qué es un caso ideal de un alumno? Es una persona que hace esto, no hace esto, no hace esto y no hace esto. O sea, estudia, trabaja, O sea, llega a tiempo, no dice cosas en clase que insultan a los demás. Ese es un caso ideal, ¿no? O sea, es un prototipo ideal. Ahora, ¿para qué sirven los prototipos? Son abstracciones eso. No existen probablemente en la realidad, pero sí te ayudan a describir una cosa con consistencia. Entonces hay cosas que se le van a acercar en la realidad. Lo que va a ocurrir es que se va a acercar a eso, pero nada va a ser exactamente así. Ahora, lo que yo digo ahí es que hay mucha gente que experimenta la utopía apocalíptica como una especie de valemadrismo. O sea, no pongo esa palabra ahí porque no es el tipo de lenguaje que yo usaría en un artículo, ¿no? Pero sí es el tipo de palabra que les puedo decir aquí en clase y me entienden muy bien. Ese es simplemente un abandono de todas tus pautas morales, de tus formas de comportamiento, porque dices, vale gorro, porque... Ahora, si quieres que yo te ponga ejemplos, pues todos los... ¿Cuánta gente va ahorita que muere en se empezó la guerra de Calderón? Toda la gente que se mete al negocio del narcomenudeo, que se mete al crimen organizado, probablemente tengan utopías o distopías de ese tipo. Ok, si puse un ejemplo que nada que ver porque no comprendí, no pasa nada. No sé qué ejemplo hayas puesto. Uno que nada que ver. Bueno, no lo sé. Es decir, eso es algo que... Para eso es la clase. A ver, rápidamente, entonces, estas distintas ideologías extremas tienen un poco que ver con decidir qué va a dónde, ¿no? O sea, una de las esferas va a absorber a las demás. Aquí, por ejemplo, la esfera económica está absorbiendo a estas otras dos. Pero bien podríamos, si yo, por ejemplo, pusiera cambiar el orden de estos factores, O sea, le damos importancia. El borrador. Podemos ir a otros alumnos. Pues sí es posible, por favor. O sea, yo no tengo ahorita. Tengo un celular. No tengo. Si yo cambio el orden de esos factores de modo tal que me quede el ser humano aquí afuera y la economía, o sea, subordino eso y hago un esquema así, en el que queda esto así. Ese es otro escenario. ¿Qué otro escenario habría? ¿No? En el que tengo esto. Muchas gracias, te lo agradezco. Están estos tres escenarios. O sea, si se fijan, de estos tres, del 1, vamos a ponerle aquí el 1, este es el 2 y este es el 3. Si se fijan, todas nuestras ideologías extremas surgen de algún reacomodo de esto. O sea, ¿a qué le damos más importancia? Por ejemplo, la biocéntrica, ¿cuál sería de esos tres? La biocéntrica evolutiva. La 3, ¿no? La 3, porque está por encima de todas las cosas. El fanatismo es las ardillas y los delfines como de lugar, y los mosquitos y no sé qué, ¿no? Las ratas carroñeras primero, que tú y así. Bueno, ahora yo conozco gente que
efectivamente piensa así. Pero bueno, esos son los ejemplos que yo pongo en el artículo. La apocalíptica. Vamos a decir, por ejemplo, la apocalíptica. La 1. ¿Por qué la 1? Bueno, podría ser la 1 y podría ser la 3, ¿no? ¿Qué otra? La apocalíptica es más bien como es como no quiero pensar, o sea, no quiero ya saber nada de nada. Entonces realmente no está, no es propiamente una ideología extrema, sino más bien es como una distopía, ¿no? Al carajo con todo, ¿no? Pero por ejemplo, si pensamos en la comunitaria, ¿cuál sería aquí? La 2, ¿no? La utopía comunitaria es la 2. Luego la indigenista urbana. También la 2. Es una mezcla entre la 2 y la 3, ¿no? Es como una amalgama entre la 2 y la 3. Luego la histórica. También la 2. ¿Eh? La 2. Entre la 2 y la 3 diría yo también, ¿no? En el pasado vivían con las yuntas de bueyes y comían comida orgánica porque no existían los fertilizantes. Los primitivistas, ¿no? Los luditas, ¿saben quién eran los luditas? En Inglaterra cuando empezaron a utilizar herramientas, instrumentos para el campo, llegaron esta gente y dijeron, es que nos va a arruinar el mundo esto, va a arruinar nuestro sistema de vida. Entonces iban y destruían las máquinas, Todavía existe, los ¿no? tractores. No, claro, o sea, neoluditas probablemente. Hay un individuo que se llama, incluso creo que hay un documental ahí en Netflix, creo, o en alguno de esos, que habla de Theodore Kaczynski se llama, de Uma Bomber se llama. ¿Sí lo vieron? No. Es un tipo que le mandaba bombas a científicos que estaban haciendo desarrollos tecnológicos de punta. Y el tipo decía, él era un superinteligencia privilegiada, y él decía que la tecnología nos va a llevar a la catástrofe. Y ha escrito libros y ha escrito, igual estaría bien leer uno de sus artículos, ¿eh? Y él es una antitecnología, o sea, está en contra o sea, es una especie de neoludita, pero llega al grado de hacer tecnoterrorismo o algo así podríamos llamarlo. O sea, al grado de que ha matado, ¿cuántas gentes ha matado? Ya no sé cuántas, antes de que lo atraparan. Y el tipo vivía así en las montañas de Colorado, obviamente un loco equipo, ¿no? Vivía así en las montañas, así, estaba viviendo ahí sin electricidad, hizo una cabañita y se puso allá, lejos de la civilización. Y aprendió a hacer bombas y le enviaba así por correo, se las dejaba ahí enfrente de su oficina en la universidad o en el laboratorio. Entonces, existen esas cosas, son extremas, pero hay movimientos que se oponen a la tecnología como tal. Bueno, ¿qué otro nos falta? Por ejemplo, acá la racial, ¿qué sería? La racial, ¿qué hacen por ejemplo, los 2 y 3? Sí, son mezclas, ¿no? Eso es como supremacía de una raza en específico, entonces no solo es un monito, sino serían varios monitos y un monito que es el... No, por eso ese monito es el individuo o la sociedad, eso es irrelevante. Pero lo que te está diciendo es ¿qué es primero, el ser humano o el ámbito económico y el ámbito de la naturaleza? Sí, ya sé, por ejemplo aquí, sí, también son varios arbolitos, es un bosque, o sea, no hablo de eso. De lo que hablamos aquí es del ámbito como tal, ese es un símbolo nada más para describir lo humano, lo ambiental, lo natural y la esfera económica. Pues o sea, para mí ese ejemplo es, o sea, la sociedad, pero también su entorno, porque depende de su entorno se van a desarrollar ciertas habilidades, ¿no? No, los arios, por ejemplo, la utopía nazi, por ejemplo, estaba fuertemente cargada hacia lo ambiental. Sí. Visualizaban un mundo también así cercano a la naturaleza y todo, y la raza aria es supremacista, no sé qué. Sí, claro. ¿Qué está dando frío? Bueno.
¿se sienten con ánimos de hacer un debate o no? Porque a ver, ¿por qué estoy poniendo esto? A ver, habíamos dicho biocéntrica evolutiva es cuál, la 2, la 3, ¿no? La tecnológica es 1, ¿no? Bioregional 3, comunitaria 2, indigenista urbana 2 y 3, racial 2, histórica 2 y 3. ok. Entonces podríamos incluso como asociarlas, ¿no? ¿Qué cosas que tienen en común? Por ejemplo, podríamos pensar que la racial, la histórica, esta y esta tienen cosas en común, ¿no? Sería un bloque. Estas, casualmente, que fortunas son las últimas 4, ¿no? Y luego estas pertenecen como a otro bloque. Salud. O sea, están como que no están asociadas, sino las podrías como que agrupar, aglutinar en un mismo bloque. Sorprende cuánto ruido hay. Yo tengo una duda. Sí. En la utopía indigenista urbana, Sí. la verdad me costó mucho trabajo entenderla porque como que estaba para mí fue complicado, porque hablaba que los teóricos de esa utopía no estarían dispuestos a formar parte de ella. Sí. Entonces, como que me puso a pensar a ver si, por ejemplo, Marx, que él hablaba del proletariado y pues que ellos debían de ser los de arriba, o sea, que tenían que cambiar, pero él era burgués, o sea, no sé si puede tener alguna relación. Es que casi en todas podrías argumentar que los que piensan en la ideología como tal, en esa utopía, con frecuencia no desean ser parte de ella. O sea, eso es muy común, es muy común. Dani, yo puse como ejemplo, o sea, yo ves como Marichuy se quería postular para la presidencia, pero no era como para ser presidenta en realidad. O sea, ni siquiera ella que iba enfrente de su misma campaña quería ser presidente, sino lo hacía como para visibilizar todos sus problemas. Entonces yo puse así como, hay gente que sí quería que Marichuy fuera la presidenta. Entonces como yo puse eso de que Marichuy para presidenta, que ni ella quiere ser presidente, ¿sabes? Porque sabe que el sistema no está listo, pero pues eso fue lo que hicimos. A ver, ¿cómo quieren que nos vayamos con esto? Recuerden que yo tengo iniciativas más a poder, o sea, yo siempre tengo algo que decir y hacer, pero lo que también se me pide es que ustedes tomen parte en esto y que sugieran, ¿no? O sea, lo que yo sugería es que nos separáramos en dos bandos, unos hablando de defendiendo una postura y otros defendiendo otra postura. Por ejemplo, irnos una por una a las 8 y defender, o sea, si quieren no como a manera de debate, pero sí como discusión. ¿Sí? Sí, Es decir, irnos una por una y entonces decir, a ver, ¿qué razones tenemos a favor de esta forma de pensar? Y luego ver qué razones tenemos para ir en contra. ¿Les parece que lo hagamos así? Ok. Muy bien, entonces, ¿les parece si leemos cada una y luego la discutimos o ya lo doy por hecho que todos entendemos cada una? ¿O qué hacemos? O en vez del... como un resumito, nomás para recordar. Pues es que cada descripción es casi un resumen, ¿no? Podría escribir un libro de cada una de ellas, o más bien un libro conteniendo Bueno, capítulos. vámonos así sin resumen y si vemos que una se atora, ya la repasamos. Si vemos que no quedó claro el concepto de una, pues sí. A ver, pueden leer como pedazos selectos de cada uno. A ver, por ejemplo, la utopía tecnológica. A ver, primero que todo, ¿qué es un fanatismo? Ese es un concepto inicial, antes de empezar. ¿Qué es el fanatismo? ¿Cuándo le podemos decir a alguien fanático?
Pues cuando dice que algo es más importante, o sea, un asunto o alguna cosa es más importante que cualquier otra cosa que pueda existir, o sea, que no hay nada más para arriba, para ello. Ajá. O sea, no hay nada más importante y su prioridad es como eso. Pero, es decir, todos tenemos algo así, ¿no? Para mí lo más importante es despertarme temprano para no llegar tarde, por ejemplo. Pero y así tenemos todos prioridades. Pero ¿cuál es el distintivo de estas prioridades? Que es algo que te gusta hacer, No. ¿no? Es algo Que lo ¿Qué crees? Eso, claro, que lo llevas a un extremo irracional, casi de locura, ¿no? Ahí, a ver, ¿quieres decir algo? Ahí. No, ya lo dijo. Ok, perdón, disculpa. Lo llevas a un extremo que no está justificado, es demasiado irracional. El ejemplo que pongo es un ejemplo que creo que es bueno, porque refleja las pasiones de muchas personas, pero al mismo tiempo te dice cuidado, ¿no? Puedes llevarlo a un extremo. Hay personas que efectivamente están tan enamoradas de sus mascotas que dicen, esto es lo más importante del universo. O sea, y podría haber una masacre de poblaciones humanas. No, es que es más importante el perro que tiene la pata coja, ¿no entiendes acaso? O sea, Sí, claro. a ese grado, yo conozco gente que está muy enajenada con sus perros, en particular ocurre con los perros, no tanto con los gatos. Diríamos que los dueños de gatos tienen un poco más de equilibrio, pero bueno, no quiero ofender a nadie. Y también cada uno tiene sus cualidades, ¿no? El perro tiene sus cualidades y los gatos tienen sus cualidades. Y si le exigimos a un perro que sea gato, o sea, si juzgamos a un perro con los valores de un gato, pues ponemos en conflictos al pobre perro, ¿no? ¿Y qué pasa si tú al perro le dices, a ver, perro, no andes así encimándote en la gente cuando llega, ¿no? O sea, sé más cool, ¿no? Tranquilo, chill the fuck out, ¿no? Así. ¿No? Entonces, estamos de acuerdo en que es un fanatismo. Ahora, ¿se les ocurren a ustedes ejemplos de fanatismo en general, así antes de que empecemos? Las religiones. La luz del mundo, A que ver. acaba de hacer es la Santa Cena de la Luz del Mundo, Sí. que vinieron como 50,000 personas a Guadalajara, Sí. o sea, a celebrar esta ceremonia, gente de todo el mundo que compró un vuelo a Guadalajara para venir a la Santa Cena, tomar jugo de uva. Abre la puerta para que entre más el ruido, ¿no? Se le llama ironía. Por eso está aquí afuera. El problema de ese fulano es que trae sus entonces no se oye a sí mismo el escándalo que está haciendo. Vamos a Aquí desayunar. siempre hay mucho ruido en este Porque estamos escribiendo muchas cosas desde que estás en el CNMS, pero por ejemplo el fulano ese que está ahí, o sea, que eso es irracional, eso es fanatismo, ¿eh? Hay una hojita así en el sol y ahí le anda echando quién sabe cuántos caballos de fuerza con aire, porque es que hay una pinchurrienta hojita, o sea, tranquilo, cool, man, y si voy, o sea, Es su trabajo. no, yo lo sé, pero también hay que pensar en que pues, tenemos. Bueno, entonces, a ver, vamos a continuar. ¿Algún otro fanatismo que se les ocurra? La gente que es muy fan de un artista y los persigue y hasta hacen como religiones de ellos y cosas así. A los Maradona. ¿Algún otro? El fútbol. El fútbol. También las políticas. Pero a ver, ¿estamos realmente describiendo el fanatismo así como una cosa irracional en esos casos? ¿O que el fútbol? Sí, pues hay Sí, personas que lo llevan al extremo. lo llevan al extremo. ¿Qué? Los hooligans. Los cristianos extremistas de Estados Unidos que piensan que la evolución es Los creacionistas. ajá, y que los fósiles fueron puestos ahí por Dios para la prueba de que si creemos en la evolución. ¿Qué? O sea, torcer la realidad hasta que Ajá. ajuste con
O sea, es que hay unos cristianos en Estados Unidos que dicen que, o sea, se supone que la Tierra tiene 2000 años, ¿no? O sea, como la edad de Jesús. Pero entonces, cuando le sacan las pruebas de que hay fósiles que prueban que la Tierra lleva y después ellos son como de, no, Dios puso esos fósiles ahí para que no dudemos. O sea, es una prueba de fe, pues. Pero lo interesante de ese ejemplo Ah, ya es entendí. que está torciendo la realidad hasta que ajuste con la irrealidad de la ideología. Es una distorsión de la realidad a fuerzas con tal de que ajuste con lo que nosotros estamos pensando. ¿Alguna otra? Y si no ajusta, pues es una Y experiencia. si no ajusta, Profe, ¿se entonces puede tú ser estás fanático mal. de las drogas? O Porque eso no es? entiendes. Yo también me vi A ver, perdón, a ver, nada más quería responder a la pregunta que estaba diciendo. O sea, si no, es que tú estás mal porque no entiendes. Entonces ahí es donde ya viene la enemistad con el exterior. O sea, tú estás mal porque no estás entendiendo. O sea, yo tengo ciertas ideas sobre ciertos fenómenos sociales. Entonces, si tú tienes esas ciertas ideas y tú tienes evidencia de eso, pero entonces el que está mal eres tú porque tú no estás entendiendo eso. También eso no quiero dar ejemplos, pero por ahí va la cosa. O sea, le echan, si por ejemplo alguien no quiere creer lo que tú estás diciendo de que los huesos los puso ahí Dios como evidencia de no sé qué, entonces el que tiene el problema es el que está cuestionándolo por no creer en eso. O sea, con esto. Y así está pasando con los economistas. A ver, ¿alguien quería decir algo más? ¿Alguien quería decir algo más? Que si las drogas pueden convertir en un fanatismo, o sea, yo sé que es una adicción, pero es eso, llevarlo al extremo y tener un lifestyle como de tu vida que en torno a eso, todo lo haces para eso, te quedas sin dinero, sin amigos, no hay todo para estar ahí, eso cuenta. Sería más como un fanatismo si es como de todo el mundo debería estar drogado porque es el camino a la iluminación. ¿Sabes? La diferencia. Ser vegano puede ser un fanatismo. Ay, sí. Yo creo que si no ser vegano significa que todo el mundo se afectas al carnívoro. Sí, yo vivo y que con no A ver, tienes la cultura de las drogas podríamos pensar que es una ideología. ¿Qué es lo que hace una ideología? Que haya gente que la defienda. No. A ver, lo que hace una ideología, lo que hace que una ideología sea una ideología. Pues esto es importante. Esta es una idea importante de las que les he estado anotando. Bueno, ya dijimos una idea importante. A ver, hemos dicho 3 ideas importantes el día de hoy. La definición de desarrollo sustentable es una idea negativa, es una definición negativa. Por lo tanto, tenemos que entrar en materia diciendo que no es, o sea, hablando de aquello que no es, porque esa es la definición oficial. Que hablar de aquello que no es. Exacto, o sea, tú tienes que ir como, piensen en el escultor, cuando hace una escultura, él visualiza una figura de la Virgen sosteniendo a Cristo en brazos, muerto y no sé qué. Y dice, a ver, yo tengo este monolito, tengo que convertir este monolito, tengo que quitarle todo aquello que no sea la estatua que yo quiero hacer. Algo así es, piensen en esos términos. O sea, retirar todo aquello que no es lo que tú quieres. Ideología. Ahora, entonces, la primera idea importante, esta va a ser la idea. ¿Ya vieron la página? ¿Ya vieron la página, las notas? ¿Sí o no? Nadie ha tenido la curiosidad de pasar donde no puedes Yo pasar. sí, pero ¿dónde están las notas? A ver, pasa donde dice que no puedes pasar, pasa. Ya pasé, pero ¿dónde están? Eso es lo primero que ves ahí. Ah, lo de los O sea, le tienes que picar a no pasar. O sea, Hay un que no símbolo pase, ahí, como le por digas, algún lado puse no sé y dónde. dice que aprendí hoy en clase y hay diferentes. yo no sabía que era literal. Ya, listo. Bueno. Bueno, Estamos en el ideología. entendido que cuando tienen computadoras fuera están en clase, ¿no es así? Sí, pero estamos metiendo eso. Sí, no, Te está diciendo cómo se metía. Ok. Ahí están ¿hasta dónde vamos ahí? ¿En qué punto vamos? ¿En qué video? En el 15. Ok, entonces la 16, la idea, ¿cuál es la última? La 15, ¿cuál es? Que es una cámara de
¿Qué es una cámara de ecos? Ahora, fíjense que, ¿por qué es importante ponerlo en términos de pregunta? Porque la pregunta debe de conllevar ya una respuesta, ¿no? Bueno, idealmente. O sea, tratar de que las preguntas ya conlleven una respuesta. Entonces, en lugar de poner ahí toda una definición de qué es la cámara de ecos, mejor pones una pregunta que te lleve a tu recordar todo lo que es. ¿Sí? Entonces, ahorita, ¿qué ponemos? ¿Qué pregunta ponemos? ¿Es la 16 de esta? Sí, se le dice. ¿Qué es desarrollo sustentable? Ok, la pregunta 16 va a ser ¿por qué desarrollo sustentable es una definición negativa? Bueno, segunda cosa importante que hemos dicho, ¿qué es un fanatismo? ¿Qué hace que un fanatismo sea un fanatismo? Y vaya que los hay ahorita. Y cada vez que se complejiza más el problema, surge más el fanatismo. Y otra cosa que tenemos que decir al respecto, que un fanatismo, ¿por qué surge en la mente de la gente? Es la ley del menor esfuerzo. Nosotros como seres humanos biológicos, animales, una de las tendencias a las que tendemos, una de las tendencias que tenemos instintivas es ahorrar energía. Ahora, una de las partes del cuerpo humano que más energía consume es el cerebro, justamente. Cuando una persona está pensando y le toman una tomografía de esas que detecta calor, tiene un nombre, pero se me fue ahorita. Se ve todo su cuerpo y se ve su cabeza, está casi incandescente, o sea, está emanando una cantidad enorme de energía. Cuando piensas, gastas mucha energía y por eso te da hambre. Entonces, cuando tú pones a una persona a pensar en un problema complejo, lo que estás en los hechos estás haciendo es que gaste mucha energía. Entonces, los seres humanos tendemos, cuando no vemos posibilidades de resolución de una cosa, porque no tenemos la educación o el tiempo suficiente o las ganas, ¿qué haces? Te pones en modo fanatismo un poco. Pero te pasa cuando, por ejemplo... A ver, sí queda clara esta idea antes de que me comunique. No, va relacionado con eso. Okay. Por ejemplo, entiendo tu punto que, por ejemplo, fanatismo religioso de alguna manera te quita como ciertos pensamientos que te lo da la iglesia, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa con el fanatismo de la persona? No entiendo la pregunta. Perdón. Ahí va logística. ¿Podrías cerrarme la ventana? Creo que nosotros estamos acostumbrados a ese ruido de las 7, tranquilo, se baila. Ok, o sea, la sugerencia es que me vaya acostumbrando. Siempre a las 7 de la mañana ya vamos por eso. Bueno, voy a hacer un oficio explicando qué pienso de eso. Porque también los costos son muy altos para los beneficios de hacer eso. Y ya cuando viene el otoño sí se va a ¿Se le hace tanto beneficio? No, o sea, estar soplando una hojita así como le estaba haciendo y haciendo todo este desmadre para soplar una hojita. Entiendo que él tenga trabajo, pero esas personas hacen muchas otras cosas además de eso. Se va a ver en el otoño cómo se pone el Bueno, Muchos árboles. hay que ver, en fin, es materia de discusión. Ese es el tipo de cosas, tiene que ver con esto también. O sea, realmente podemos costear ese tipo de cosas. Somos millennials, podemos oír ruido y además concentrarnos y ver otra cosa. Yo también puedo hacer eso. Ese no es el problema, El problema es que el ruido es innecesario, podrías no tenerlo. Y más en una universidad. El trabajo que ha costado montar este campus, los árboles. Y se tiene que mantener. ¿Cuánta gente quiere tener una cosa así, un ambiente de trabajo así? Y luego te ponen una cosa de esta naturaleza. Bueno, yo pensaría que no es muy inteligente, pero esa es mi opinión. No te preocupes, Es porque media solo hora. va a ser los miércoles. Ya el Ok, viernes bueno. no va a estar. Cuando uno digamos que adopta ideas que pudieran ser fanáticas o con visos de fanatismo, es porque quiere también ahorrarse el esfuerzo de pensar, si estamos de acuerdo en eso. No, es lo que yo A ver. es lo que yo creo.
O sea, podría entender por qué en las religiones sí, porque te quitan esas preguntas de que por qué vine, que la vida, la Te resuelven te lo resuelven. sí. Pero si estamos hablando de fanatismo, ¿qué te resuelve ser fan de Justin Bieber? ¿Por qué? A ver. ¿Qué Ahí está resolviendo? es donde entran sus clases de la preparatoria de lógica, de psicología, de no sé qué tal. A ver, ¿qué te resuelve Justin Bieber? ¿Qué problemas en la vida te resuelve el Justin Bieber? Además de la frivolidad que representa, si tú quieres verlo así. Pues si tú eres un fanático y le Soledad. ponen los fanáticos, ponen como que le da el sentido a mi vida, me da esperanza, me dan ganas de superarme. O sigo sus ideas. Ajá. Es un ideal de hombre. Ajá. Y luego con él lo puedes probablemente comparar a otros hombres y decir, a ver, yo quiero a alguien como Justin Bieber, ¿no? Con esa fama, con ese dinero. Una manera de vivir, de que si pone un Twitter diciendo algo de que yo pienso igual. Así es, o sea, a ver, entonces, ustedes se acuerdan de la pirámide de Maslow, por ejemplo, ¿no? La pirámide de necesidades del ser humano, desde las materiales hasta las intangibles, o como les llamen, espirituales o no sé. Cuando tú vas a un concierto de Justin Bieber, ¿qué necesidades, o sea, qué aspectos de tu animalidad se desatan? A ver, toda esta euforia, exacto, esa es la palabra, toda la euforia de estar fundido en una masa de gente, sintiéndote parte de un grupo. Entonces eso es, de entrada ya estás fundido, eso es ya identidad. Segundo, que es también seguridad, porque al fundirte en la masa, estás tú ejerciendo tu necesidad gregaria como animal gregario que eres, de ser humano, de estar ahí entre la mano y te sientes seguro ahí entre todos. ¿Qué otra? Felicidad, la dopamina, todas estas cosas, la necesidad de sentirte alegre, que la vida tiene un sentido así positivo, no sé. Sí. Pero digo, se me viene un poquito lo que está diciendo ahorita. Yo argumentaría que no necesariamente quiere decir que el fanatismo es porque no quieren pensar, digo, porque me he encontrado racionalizaciones completas que hay para, o sea, que obviamente están mal, pero que en su proceso mental piensan que está justificando su creencia. O sea, por ejemplo, me topé con un video de fanáticos cristianos que racionalizan detalles del confucianismo para justificar diciendo que el confucianismo se refiere a Adán y Eva. O sea, cosas que son como que dices, ¿qué onda? Pero lo ves y es un racionamiento, o sea, extenso, como que le echaron ganas para probar. Bueno, pero cuando tú ves eso, ¿qué eso es un indicador de qué? De que tienen imaginación. ¿De qué tamaño es el problema que sienten, que enfrentan? A ver, ¿ustedes creen que esas religiones como la davidiana, los fanatismos religiosos que hay en Estados Unidos, ¿ustedes creen que tendrían tierra fértil en México? Profe, pero es que A ver, esta es una pregunta importante, perdón. O sea, a ver, quiero decir otra cosa que no he dicho. No, me estoy dando cuenta que no saben muy bien cómo interrumpir a la gente cuando está hablando. O sea, está bien que participen, pero dejen que acabe una idea y entonces sean oportunos. Cuando acabe la idea, entonces ya haces lo que ella dice. Yo quiero decir algo, ¿no? Pero no, es decir, sean oportunos a la hora de participar. No sé si me estoy explicando. Recíproco, profe, porque usted Sí. también nos interrumpe muchas veces. Por eso, pero porque normalmente yo estoy llevando la batuta de una idea de algo. O sea, acepto lo que estás diciendo y lo tomo, ok. Pero normalmente yo, como profesor, soy el que siempre tiene algo que decir y bueno. ¿Qué estaba yo diciendo? Lo de los fanatismos en Estados Unidos. ¿Dónde? A ver, ¿cuál es el campo fértil para el fanatismo? Cuando no hay una cultura, una de las cosas que decíamos, ¿no? Cuando hay una cultura más o menos consolidada como la mexicana, ¿cuánto tiempo tiene este país de existir? 208 años. 200 años, pero antes es una cosa que empezó mucho tiempo atrás. ¿Cuál es la historia de Estados Unidos? Es una cosa que empezó más o menos al mismo tiempo que México, pero no tienen ese otro. O sea, si tú vas a Estados Unidos y preguntas cuál es su pasado histórico, pues te dicen, pues no sé, o sea, mi tatarabuelo se bajó del Mayflower, así en el mejor de los casos, ¿no? Pero casi todo es un país de inmigrantes
casi más bien te van a hablar de 2 o 3 generaciones por atrás, ¿no? Entonces no hay un denominador común. Eso se ve hasta en incluso el propio sentido del humor que tienen. No es un sentido del humor así como lo tiene el mexicano culturalmente, que son chistes que vienen casi como desde la Malinche o desde qué sé yo, ¿no? O sea, son cosas que se pueden remontar a muchos años, siglos para atrás. El punto que estoy queriendo mostrar aquí es que cuando tú tienes una cultura fuerte como la mexicana, yo argumentaría que es una cultura fuerte, y prueba de ello es que los mexicanos en Estados Unidos se asimilan con más dificultad que otras personas. O sea, es el lenguaje, las costumbres, la comida, la alimentación, los dichos, la sabiduría popular, todas esas cosas hacen que se vuelva muy difícil como mexicano asimilar en Estados Unidos. O sea, incluso si lo tienes como un propósito, te cuesta trabajo. Pero no si eres de muchas. Hay otras nacionalidades que no les cuesta trabajo asimilarse. Es ya aquí estoy, ya soy gringo, y a la segunda generación ya no aprendieron el idioma materno y ya están completamente asimilados. ¿Por qué no ocurre? ¿Por qué la evidencia nos dice que eso no ocurre con los mexicanos? Bueno, pues algo tendrá que ver la cultura aquí, algo tiene que ver. Y ya hemos hablado un poco de eso cuando mencionabas tú que cuando viviste en Texas, ¿no? Ahora, ¿hay una relación entre eso y los fanatismos? Yo pensaría que sí. A ver, ¿querías decir algo? Que yo creo que estamos hablando de estas ideologías y fanatismos como si de alguna manera fuéramos nosotros superiores, entonces no estamos nosotros realizando otro tipo de porque además estamos inmersos en el paradigma occidental, tenemos nuestro propio tipo de paradigmas ya muy normalizados, pero pues yo me pondría a pensar si no tenemos un montón de fanatismos nosotros también. Como ejemplo, ¿cuál? O sea, por ejemplo, el consumismo, a mí se me hace como un extremo. todo el plástico que usamos, todo el consumismo que tenemos. O sea, que para otros, o sea, por ejemplo, oriental, podría ser un... Pero, o sea, la sociedad está consciente de que eso está mal y hay mucha crítica. Pero, ¿no? por ejemplo, no estamos tan conscientes de cómo, por ejemplo, cuando fui a la Sierra de Veracruz, era así que, pero es que ¿cómo puedes ver cómo cortan un árbol sin tú sentir nada? ¿Sabes? Y ellos, todo su paradigma está centrado en que la naturaleza siente igual que tú. Entonces a ellos les generaba como mucho shock darse cuenta de que yo no sintiera lo mismo que ellos sienten por la naturaleza. Al cortar un árbol. Al cortar un árbol. Y ahí me parece que hay 2 tipos de fanatismo. O sea, o en el que la madre naturaleza es todo y hay que protegerla y hay que cuidarla como si fuera una madre literal. Y nosotros que lo utilizamos solo para satisfacer nuestras necesidades y recursos. A ver, ella está poniendo me gusta lo que está diciendo ella porque nos permite entrar ya a ver, acá, nada más que te brincaste una, pero está bien, ponemos esa después. O sea, empezamos, ¿qué le responderían a ella? A ver, esa es una pregunta muy válida, es una pregunta súper válida. ¿Por qué? ¿Por qué es una pregunta válida eso? A ver, allá atrás, ¿por qué es una pregunta válida? Porque pone en perspectiva. A ver, formula la pregunta así en un renglón, para que quede claro. Formúlala. No, no sabía que era una pregunta, pero ahí va. No, o sea, es iniciaste tu comentario con esa pregunta y la hilaste muy bien. Vuélvela para repetirla para que la oigan bien. Pues, ¿qué es o sea, cuál es tu realidad como...? No, dijiste, a ver, te repito lo que ¿Por qué dijiste. estamos hablando como si fuéramos superiores? No dije eso. No, o sea, estamos partiendo de la premisa que podemos, digamos que, el paradigma. extraernos de estas, de las cosas como están y tener una panorámica, como si nosotros no fuéramos vulnerables a una ideología extrema, ¿no? Eso es lo que dijiste. O sea, ¿qué nos dice que nosotros no somos? O sea, nosotros que estamos analizando todas estas
estas ideologías extremas, ¿qué nos dice que nosotros no somos presas de otro fanatismo? No, es que sí somos. Por eso, es lo que estás diciendo, o sea, ¿qué nos dice que no somos? Tú te contestas a ti mismo a la pregunta y dices, es que sí lo somos, y como ejemplo pones el consumismo, ¿qué más? O sea, el cuidado de la naturaleza. El descuidado, más bien El cuidado o descuidado. el descuido de la naturaleza. Okay. Pero a ver, ¿qué le responderían a ella si dice eso? Yo ya tengo una respuesta, pero a ver, ¿ustedes qué le responderían? Yo estoy de acuerdo con Yo también estoy de acuerdo. Por eso, ya están de acuerdo, ahora ¿qué le respondes? Gracias. Pues, Ok, a ver, supongan que no están de acuerdo. O sea, yo también estoy de acuerdo, pero tendría algo que decir al respecto, que es que lo que ella está diciendo ya está absorbido en una de estas utopías. Por ejemplo, esta, la tecnológica, está en cierta forma absorbe lo que ella está diciendo. ¿Por qué? Porque dice, a ver, todo el consumismo, todo eso, pues tiene una solución tecnológica todo eso. O sea, y es consciente de que hay un problema ahí. O sea, lo que estaba diciendo ahí atrás. Sabemos que esa es una... ¿Por qué va a ser una ideología extrema eso? O sea, Porque le puede dar la solución a todo. A ver, sería una ideología extrema si tú dijeras, por ejemplo, que no hay problema con desperdiciar plásticos y popotes y todo lo que está ahorita de moda criticar, ¿no? Está bien, o sea, no lo desacredito. Pero si te opusieras eso, pero hay, como dice ella, hay un reconocimiento, Marcela te llamas, ¿no? Hay un reconocimiento de que ese es un problema y que hay que hacer plásticos biodegradables y todo. Pero a ver, la solución al plástico, vamos a poner eso como un problema. ¿Qué nos diría un biocéntrico evolutivo respecto al problema del plástico? Acuérdense, él está aquí. No, Está en el 3. Perdón, el 3, sí. ¿Qué nos diría? Que no hay que usar plástico. Que no te preocupes, o sea, lo que te diría un biocéntrico evolutivo, los biólogos te dicen es, mira, estadísticamente, el 99% de las especies que existen en el planeta se han extinguido. Lo que ves ahorita es el residuo. Eso es lo que te responde un biólogo. Por eso es tan difícil hablar estas cosas con muchos biólogos, porque ellos ya tienen la vida resuelta, o sea, y tienen datos empíricos que te dicen, es que, miren, la mayor parte de las especies que han existido sobre el planeta, desde que existe vida en el planeta, se han extinguido. Lo que ves ahorita es una parte minúscula. O sea, todas las especies que han existido en el planeta, las que ahorita han sobrevivido, es ese cachito que está ahí. O sea, como la extinción es parte del ciclo de La la vida. extinción es algo completamente natural del ciclo de vida del planeta. Y ahorita lo que estás viendo, con toda la riqueza que representa, es una parte ínfima de las especies que han existido en el planeta, en la evolución. Entonces lo que te va a decir, ¿para qué te preocupas de los plásticos? O sea, cuando el hombre se acabe, cuando el ser humano desaparezca de la Tierra, la vida va a seguir en el planeta. ¿Tú de qué te preocupas? ¿No? Y el plástico, pues ese va a ser pues es uno más de las cosas con las que van a terminarse cuando se acabe el ser humano. Eventualmente vamos O sea, a morir. es un poco como el apocalíptico, ¿no? ¿Qué otro ejemplo podrías poner ahí que no... Pero, como profe, apocalipsis? Perdón, eso diría el biocéntrico. ¿Qué diría de los plásticos? ¿Qué diría a ver, vamos a hablar de los popotes para ser más así ahorita que está en boga eso, ¿no? ¿Qué diría de los popotes un tecnócrata? Un utópata tecnológico, ¿qué diría? Que todo se va a resolver con la tecnología. ¿Y cuál va a ser la solución? Por ejemplo, ahorita como están en eso con sus popotes de semilla de aguacate. Que tenemos una recicladora de popotes o que tenemos un nuevo instrumento que le va a instalar un chip a los popotes y entonces magnéticamente los vamos a jalar a todos así. Te va a sacar alguna cosa así, algún adelanto tecnológico, o bien que vamos a inventar un material que haga que se biodegrade el popote. Ya hay ahorita popotes hechos de maíz, de fécula de maíz. aquí hay de semilla de... A ver, ¿cuál es el problema de la biodegradación? ¿Cuál es el problema de la biodegradación? Así como dato cultural. Para también hablar un poquito de aspectos científicos. ¿Cuál es el problema?
¿Cuál es que el pone en problema? riesgo las capacidades de las siguientes generaciones para satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué es eso? No, Porque el plástico pone en riesgo que no se pueda desarrollar y todo no, a eso. ver, no. La pregunta que hice es ¿cuál es el problema con la biodegradación? La explicación tiene. A ver, un tecnócrata lo que dice es no hay problema, hacemos popotes biodegradables. ¿Cuál es el problema de eso? Que también estás utilizando recursos para hacer los popotes biodegradables. De todos modos estás utilizando energía y materiales para usar popotes. O sea, uno dice, los popotes son innecesarios, es un lujo energético y de materiales del cual podríamos prescindir, como ya ahorita con el de la hojita, ¿no? Pero O sea, todo es un lujo. absolutamente necesario que estés soplando esa hojita. Yo digo que no, pero bueno, perdón. Pero también su ropa, lo que trae puesto el saco es un lujo. Sí, pero es que me equivoqué la semana pasada y no era, como me lo vinieron a traer en calidad de emergencia, pensé que era al día siguiente. No, Resulta pero que era hoy. independientemente del Ok, ¿de evento, qué me estás hablando? independientemente del evento, sino todo es un lujo. O sea, los popotes sí son un lujo, pero el saco también es un lujo, el marcador es un Bueno, lujo. ahí es donde se ponen interesantes las cosas. A ver, yo por qué le respondería que no es un lujo esto. Esto que, o sea, él me está diciendo es un lujo que tú te vistas de saco, por ejemplo. ¿Y por qué no vienes de camiseta, no? Por ejemplo. ¿O por qué no te usas palmas? O sea, con hojas de palmas haces un chalequito y te lo pones. ¿Por qué no? Eso es más ecológico, ¿no? Bueno, Biodegradable. pero a ver, ¿qué le responderían ahí? Esa sería una solución de qué tipo. ¿Un saco de palma? Por ejemplo, caería, o sea, esa solución, ¿en dónde cae? O sea, si tuviéramos que acomodarla, no estoy queriendo decir que sea una solución fanática, pero ¿dónde, en qué mundo cabría eso? En el indigenista urbano, ¿dónde más? Probablemente en el bioregional, a lo mejor en el histórico, en el racial, o sea, como que caben varias. ¿En dónde no cabe? A ver, todas las cosas tienen una razón de ser en el. A ver, yo te respondo esto. Esta es la respuesta que yo le daría. A ver, esto es en serio, estoy tomando esto muy en serio. O sea, es una pregunta en serio. ¿Qué le respondería? Primero, no es tanto qué es lo que yo haga, sino con qué sistema, o sea, qué tan sistemáticamente lo hago. Yo puedo, por ejemplo, argumentar que utilizar un automóvil no es necesariamente algo malo. O sea, el automóvil como objeto no es malo, pero probablemente se vuelve un problema si lo uso todos los días para siempre hacer una cosa así. Vamos a decir que soplar las hojas no es malo si lo haces una vez a la semana, pero podría ser malo si te la pasas haciéndolo 3 veces al día, por ejemplo, ahí se vuelve un problema. Ahora, si yo digo, te vistes de esta X manera, usas zapatos o chamarra de cuero y eso, para eso mataste un animal y no sé qué, y sufrió el animal y me saca todo un asunto de los derechos de los animales y eres un asesino de focas o qué sé yo, ¿no? ¿Qué le respondes ahí? Bueno, el mundo así como lo... A ver, ¿qué es lo más sustentable que hay en la práctica más sustentable? ¿Cuál sería? No nacer, exacto. La segunda, suicidarte. La tercera, ¿cuál sería la tercera cosa más sustentable? No tener hijos. Ser pobre, no, ya lo dijo. A ver, la primera es no nacer. La primera cosa, a ver, ¿cuáles son las 3 cosas más sustentables que puedes hacer? La primera es no nacer, pero eso no lo decides tú. Eso lo deciden por ti. No nacer. Segundo, acabar con tu vida. Esa es la segunda cosa más sustentable. La tercera, ser pobre. Ser pobre es muy sustentable si lo piensas. ¿Por qué? Pues porque no estás haciendo demandas de alto consumo conspicuo, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si eres pobre, si eres pobre en México, la comida tal vez que te alcanza para comprar, por ejemplo, bolsas de papas o cosas así, toda la comida chatarra que es más barata que otro tipo de comida, pues entonces también ahí estás generando. Digo, claro, en comparación a otros no. Pero no sería simplemente como irte a una montaña y
Mira, ahí. Por eso, ese es ser pobre. O sea, vivir. A ver, Pues depende. los reyes de antes, o los reyes ahorita de África, pues son gente, para efectos si los comparas con el mundo actual, son gente pobre. O sea, como vivían hace 2 siglos, toda la gente era pobre. Por eso el hecho de que no había, por ejemplo, no había antisépticos, no había vacunas, no había nada de eso. Difícilmente conocían el agua oxigenada y cosas de ese tipo. Entonces se morían de cualquier tarugada y de cualquier infección. Y la gente moría a los 25, 30 años. Entonces, a ver, pero la pregunta aquí es, ¿ese es un objetivo de la sustentabilidad? Vamos, o sea, con la definición preliminar que les di, o sea, ya sé que eso lo vamos a ver en la próxima clase, que ya empiecen a leer esto y todo, pero ahorita hasta donde vamos, que sabemos que sustentabilidad es esto. Ya les dije que, o sea, no hay una predominancia de un ámbito sobre el otro. O sea, no existe esto. Ninguno de estos es sustentable. Entonces, la pregunta que te tendrías que hacer, o alguien que hace una pregunta como la que me acabas de hacer, es preguntarse, ¿cae dentro de alguna de estas esa solución? Porque si cae, entonces hay probabilidades de que no sea sustentable, porque se trata de satisfacer necesidades, pero sin, o sea, tú estás aquí, estamos de acuerdo que si tú te privas a ti de cosas de primera necesidad, lo que va a ocurrir es que va a salir ganando o la economía o el medio ambiente, pero vas a perder tú. Y de lo que se trata es de que no pierdas ni tú ni la esfera económica, o sea, que pueda seguir existiendo la esfera de intercambios, pero al mismo tiempo que pueda seguir existiendo la naturaleza. En el momento en el que alguno de los tres tiene que empezar a degradarse, en ese momento ya no es sustentable. Eso es lo que la teoría te dice. O sea, tiene que haber un equilibrio entre estas 3 esferas. Ahora, ¿por qué estamos viendo las ideologías? Porque nos están presentando mundos en donde sí hay puros desequilibrios de distinto tipo. Ahora, si yo digo, no te vistas, no uses estos termos, a ver, ¿por qué tiene que usar eso? Por una sencilla razón, ya no existe filtración de agua en las montañas. A mí todavía me tocó beber agua así de una montaña hacia allá en Veracruz. Estabas así, abrías la maleza y ya estaba el chorrito de agua así, y bebes eso y es una cosa, es paraíso eso. Pero él ya no puede hacer, ninguno de nosotros puede hacer eso. Entonces tenemos que beber agua mediatizada, o sea, mediatizada por una fábrica, una botella, etc. Porque si no hace eso, ¿qué pasaría? Se muere. Beberé agua, por ejemplo, de ahí del contorno del techo que cae así, ¿no? Pero entonces eso es lo más cercano que hay al agua de montaña aquí, en las circunstancias de ahorita. Entonces, pues ahí a lo mejor va a beber agua con tierra y a lo mejor le da una infección o qué sé yo. Y no hablemos del mal sabor, ¿no? Agua ácida, etc. Perdón, si quieres. Que no creo estar completamente de acuerdo en que el desarrollo sustentable no te quite. Porque, por ejemplo, puede que ahorita mismo ¿Pero quién ha dicho que te quita? No. O sea, yo estoy de acuerdo en que sí puede llegar o sea, que sin llegar a los extremos te puede llegar a quitar sin llegar a una de esos 3 casos. Porque ahorita los círculos, allá en el 2 está más grande el ser humano, pero de alguna manera se tiene que reducir para poder estar de ese tamaño. Entonces sí, el desarrollo sustentable sí te puede quitar, sin llegar al extremo. Exactamente. Pero porque ya tenemos mucho, tenemos de más. Exacto. Es lo que nos está diciendo este esquema, ahorita en dónde estamos. En el 2 o en el 1. O sea, ¿en qué mundo vivimos ahorita, así como estamos? En el 1. Sí, Yo creo que tecnológica. ¿En cuál vivimos? En la tecnológica. Estamos en una cosa parecida a una mezcla entre el 1 y el 2, ¿no? Sí. ¿Y quién está pagando las consecuencias? Sí. De 3, ¿no? O sea, la naturaleza. No, pero también el humano, o sea, estamos hablando de la explotación que hay. Por eso, ¿pero por qué? Trabajadores en área. ¿Pero por qué? Hay gente que se queda sin... O sea, gente que tiene hambre en un lugar en donde hay un montón de alimentos
Y entonces ahí, por eso es que estamos incluyendo la esfera 1. O sea, de pronto pareciera que es más importante la economía que el ser humano. O sea, cuando te dicen estas cosas de que estamos, por ejemplo, a ver, ahorita no te estoy interrumpiendo, tú eres la que me estás. A veces parece como que yo interrumpo. A veces parece como que yo interrumpo, pero es porque están tratando de hablar sobre mi idea. No sé ya qué estoy diciendo, pero ¿qué querías decir? A ver. México ahorita, y no es el único caso, estamos teniendo crecimiento económico pero sin desarrollo. Ese es justamente el problema que hemos tenido durante casi 30 años. O sea, que está creciendo, la economía mundial crece, pero no está habiendo desarrollo. Entonces ahí está predominando la esfera económica. Es como este proyecto de la consulta por el aeropuerto, que algunos economistas se han opuesto a propósito de que los mercados pueden llegar a responder negativamente, aun cuando las demandas vienen de algunos sectores, pues no directamente vinculados. Bueno, ese es un caso muy claro de cómo está prevaleciendo un criterio económico por encima de un criterio ambiental o un criterio humano. El problema hidrológico que vas a ocasionar en la ciudad es enorme, porque es el único receptáculo de agua que hay ahí, o sea, para equilibrar todo el ecosistema. Y por otra parte, pero a ver, hay un criterio económico, que es que te dicen se va a desarrollar el turismo pero a ver, esa es la única forma en cómo lo podrías hacer. El costo de hacer ese aeropuerto así como lo están planeando, va a ser tan costoso económicamente que vas a quitarle dinero a muchos otros aspectos de la gobernabilidad del país para dárselos a eso. Y la pregunta es, ¿nos conviene hacer eso? Sí, pero... Es que la utopía histórica, entiendo el concepto, pero ¿podrías hacerlo como ejemplos? Regresar al pasado, por ejemplo, Pero como que quiénes... A ver, por ejemplo, ahorita hay grupos, los primitivistas, por ejemplo, incluso si te metes a páginas de internet, y ahí lo dice en la página, ahí en el artículo, son esta idea, o sea, no propiamente se cristalizan necesariamente en grupos sociales, así que tú identifiques, mira, ahí va uno de esos, ¿no? Pero lo que sí te habla es esta idea de que la solución a los problemas del futuro están en el pasado. A eso se refiere. Pero no propiamente es como los davidianos o como alguien. Hay grupos religiosos que sí piensan así. Te voy a poner dos ejemplos. O sea, los menonitas y los Amish en Estados Unidos. Son grupos, ¿sí saben de quién hablo? Sí. Bueno, ellos no es propiamente regresar al pasado, es que ellos ya están en el pasado y no quieren entrar a la modernidad. Porque no usan tecnología, No usan electricidad, le cierran las puertas a muchos adelantos médicos actuales, no permiten utilizar motores de combustión interna, o sea, tienen toda una serie de prohibiciones tecnológicas y de cerrarle las puertas al mundo moderno y decir, nosotros tenemos esta forma de vida, estas costumbres, y así vamos a seguir viviendo por siempre. Entonces esa sería una especie como de... Ahora, no, yo no estoy diciendo que eso esté mal, lo que yo estoy diciendo es, ¿podríamos todos hacer eso? Probablemente no, y ellos podrían sobrevivir como existen si todos hiciéramos eso. A lo mejor ellos dependen de un entorno que no es así para poder hacer eso. No sé si me explico, porque ellos están así gracias a que existe alrededor de ellos un orden legal, un orden social, en donde hay empleo de industrias, hay empleo de servicios y todo. Entonces, gracias a que existe un entorno organizado de esa forma, ellos se pueden, probablemente, podríamos argumentar, se pueden dar el lujo de vivir de esa forma, así como primitivistas, como gente que niega la tecnología, que dice no voy a usar vacunas, no voy a usar tal, no voy a usar tal. Los menonitas tenemos un caso así en México, que son ellos. Ahora, yo no te diría que los lacandones son así, pero en cierta forma hay muchos grupos étnicos que dicen yo quiero vivir como siempre he vivido.
cerca del maíz, cerca del agua, y está bien eso. O sea, no estoy criticando, no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo ahí es que probablemente no sean modos o esquemas que tú puedas extender al resto de la sociedad. Ahora, desarrollo sustentable, como lo vamos a ver, es distinto en cada región. No va a ser lo mismo en una región pesquera o junto a un litoral, en Mazatlán, que en la sierra, por ejemplo, ¿no?, de Veracruz. Cada uno tiene al alcance distintas cosas. Entonces, obviamente que una persona en Nueva York, una persona en Mazatlán y alguien que vive en la sierra de Veracruz van a tener que experimentar este desarrollo sustentable de maneras muy distintas, por el clima, por las costumbres de la gente del lugar, ¿no? Sí tiene sentido o no. Sí, gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Esto da para mucha conversación, me extraña que no. Es decir, podríamos hablar mucho. A ver, ahorita estamos viviendo en una combinación más o menos entre 1 y 2, a costa del 3. Ajá. Pero también puede llegar a variar, ¿no? Por ejemplo, en el mundo desarrollado, a lo mejor prevalece. Hablamos por En ciertas partes del mundo desarrollado, a lo mejor prevalece más el 2, mientras que, por ejemplo, en la semiperiferia es más el 1. Aunque pareciera que todos están en detrimento del medio ambiente. Ok, ¿cuál es el problema con el 2? Si ponemos el ser humano en el centro de nuestras preocupaciones. Que pensamos que los recursos, que todo fue creado para nosotros y solo para nosotros, cuando no es así. Ok, coexistimos evolutivamente con otras especies, los rinocerontes y las focas. Entonces ellos también deberían tener su lugar. Muy bien. Y a ver, no veo, ella es la única que no quisieran decir nada a los demás. Este es un tema que da para pensar bastante. Esto es así como para arrebatarnos la palabra unos a otros. Bueno, ¿Sí? por ejemplo, en la utopía indigenista urbana, Sí. de los ejemplos también podría ser, no sé, en general, si no tiene que ser un grupo en específico, como personas que venden productos indígenas en la ciudad. O sea, No, a ver, ¿qué ejemplos pusieron como de eso? Yo no sé si podría contar, por ejemplo, no sé, que en países latinoamericanos tenemos ciertas prácticas que son nuestras tradiciones, ¿no? Tradiciones que nos conectan con nuestro pasado, que podría relacionarse con lo indígena, pero no obstante, o sea, que hagamos ciertas prácticas no nos hacen que queramos volver a ese estilo de vida. No sé si me doy a entender. Claro, por eso. O sea, no sé si podría ser un buen ejemplo de indigenista urbana. Sí, o sea, la utopía, a ver, les voy a poner ejemplos de eso. Por favor. Cuando yo pienso en este tipo de utopía, pienso en toda la gente que se va a la escuelita zapatista, por ejemplo. ¿Sí saben qué es eso, no? Ahora, aclaremos algo. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, o que no estoy atacando ni diciendo que está mal ir a las comunidades zapatistas, al caracol y todo eso. Está muy bien, está excelente. Pero ahorita de lo que estamos hablando es de desarrollo sustentable. Ahora, ¿podrías tú hacer eso que ellos están haciendo allí? ¿Podrías traértelo a tu casa y decir, yo voy a vivir sustentable? Esa es mi receta para yo vivir sustentablemente. La primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿ellos son sustentables? Entonces, ese ya es una amerita que le pienses bastante, si son sustentables o no. O sea, ellos, por ejemplo, viven una contradicción tremenda, ¿no? Porque a diferencia de los Amish o de los menonitas, una cosa que tienen los Amish y los menonitas es que abiertamente se declaran ante el mundo antitecnología. Dicen, yo soy antitecnólogo y estoy en pro de una especie de utopía histórica, ¿no? Y comunitaria, porque son una comunidad, es una mezcla de varios.
O sea, la realidad no se presenta así nítidamente en una u otra, sino es una mezcla. Entonces los menonitas, por ejemplo, los Amish, dicen yo soy esto. Pero fíjense, los zapatistas, ¿qué han hecho? Esa es mi crítica al zapatismo. ¿Cómo que qué han hecho? Bueno, la pregunta Han cambiado. No, o sea, lo que yo estoy diciendo es que los zapatistas se pronuncian contra el neoliberalismo, por ejemplo. Y se pronuncian contra el sistema económico dominante que destruye selvas y no sé qué. Muy bien. Eso, yo estoy de acuerdo con eso. Y de hecho conozco todos los comunicados de los zapatistas y todo eso. Pero el principal problema que tienen es que en ningún momento ves tú que se pronuncien respecto a los temas del desarrollo y decir nosotros queremos este tipo de desarrollo. O sea, en ningún momento ellos dicen de la ciencia médica moderna vamos a tomar esto y esto otro lo vamos a desechar. De la tecnología, por ejemplo, del transporte nos interesa esto y esto otro lo vamos a desechar. O sea, no se pronuncia respecto a un modelo de desarrollo como tal. Además se quejan pero no saben ni por dónde ir. O sea, el zapatismo es una queja política, pero no es una queja cultural respecto al modelo de desarrollo. O sea, sí dicen en contra del mundo moderno y en contra del neoliberalismo, pero no se pronuncian claramente respecto, por ejemplo, a la ciencia médica. Dicen, estamos excluidos, estamos marginados, pero al mismo tiempo dicen, queremos nuestra autonomía como pueblo, pero al mismo tiempo dicen, y nos tienen abandonados, no nos dan educación, ni agua, y se ponen a enumerar una serie de beneficios que pertenecen justamente al mundo moderno, o sea, a la ciudad. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que les está faltando una agenda del desarrollo, precisamente. Su agenda es casi enteramente dominada por una narrativa política y en contra del neoliberalismo, en contra del mundo moderno, pero no dicen, por ejemplo, yo voy a andar a caballo, yo voy a renunciar a la electricidad y voy a funcionar con puros agricultura orgánica y bla bla bla. O sea, en cierta forma está implícito en esta cuestión de la escuelita zapatista, pero no lo están abiertamente declarando como una cosa así. Profe, pero pues no lo de... Es que siento que quiere que todos se lo digan como usted quiere. Porque, ¿pero por qué me metes a mí en esto? Porque usted es el que lo está diciendo. O sea, ¿yo qué cosa? Lo que acaba de decir de los zapatistas. Bueno, esa es una opinión que yo puedo tener. Sí, pero yo estoy expresando una opinión también. A ver, ¿cuál es la opinión? O sea, mi opinión es que pero a ver, cuando hagas una crítica de ese tipo, ¿sabes lo que es una crítica ad hominem? No critiques a la persona, critica lo que dice. Entonces ahorita lo que tú estás haciendo es muy antidiplomático y lo único que haces es que, o sea, puedes generar una cosa de que está criticando a mí o a la idea. Entonces, de preferencia uno a lo que tú que crees que es mejor y más eficaz. A la idea. Criticar lo que dice la idea, ¿no? Entonces, si quieres criticar el artículo, para eso es, no estamos para otra cosa que eso. Pero a ver, ¿cuál es la crítica? Es que no lo estaba criticando a usted, sino solo me refería como a lo que usted dijo. Bueno, ¿Qué dije? una disculpa si lo ofendí. ¿Pero qué dije? ¿Qué, ¿en el artículo o ahorita? No, en lo del zapatismo. Que yo creo que los zapatistas, a pesar de que no dicen yo quiero esta medicina así, yo quiero esto así, yo quiero esto así, por eso generaron este sistema educativo como para ir enseñando a las futuras generaciones cómo y qué es lo que quieren y cómo obtenerlo sin necesidad de involucrarse con el gobierno. Bueno, yo aclaré lo de la escuelita zapatista, que estaba implícito mucho de lo que ellos piensan en la escuelita zapatista. Pero si algo los ha caracterizado como movimiento social, es que se la pasan externando opiniones, o sea, buscan ruedas de prensa y tienen vehículos de comunicación. Como que ya a estas alturas la lógica nos dice que a estas alturas podrían tener un pronunciamiento un poco más, no tan cargado nada más al aspecto político de decir López Obrador no es de izquierda y no sé qué, y el neoliberalismo. O sea, como que ya a estas alturas, ¿cuántos años han pasado? Podría haber o sea, si yo tuviera que hacerles una crítica constructiva, yo les diría,
hace falta pronunciamientos de orden tecnológico, cultural y de desarrollo, de estilos de vida. Que en la escuelita zapatista lo hagan ahí con los que van, yo no lo dudo, de hecho sé que lo hacen, pero una cosa que los ha caracterizado como movimiento es justamente que están tratando de mandar mensajes al exterior. ¿Y por qué se refiere a ella como la escuelita zapatista y no como un sistema educativo? Porque así se llama, ellos lo llaman así, la escuelita zapatista. ¿Así le llaman? Literal, la escuelita. A ver, ¿alguien sabe de qué estoy hablando cuando digo la escuelita zapatista? Ese es el nombre que ellos le ponen, le llaman la escuelita zapatista. No te estoy interrumpiendo, estoy respondiendo a una idea. Okay, ellos le buscan, por favor, en internet, que es así le llaman, escuelita zapatista, es el nombre oficial que ellos le ponen. Yo no estoy denigrándolos si es lo que estás pensando, así le llaman a su escuela. Porque hay toda una lógica ahí de la descolonización y del pensamiento epistémico alternativo y todo eso, y por eso a lo mejor le llaman escuelita. Si tú piensas que yo estoy minusvalorándolo, no es así. A ver si alguien alzó la mano por acá. Yo solo porque